Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Qué privilegio este episodio, mis queridos amigos de Wine News TV On The Go, el podcast. Estoy con la amiga Noelia Callejo Calvo. A Noelia la pude conocer virtualmente en aquellos días tan difíciles de la pandemia. Hicimos una entrevista por Instagram Live y le manifesté en esa ocasión pues que amo los vinos de Callejo hace muchos años. Les voy a dejar el enlace de esa entrevista a este episodio del podcast para que puedan revisitarla o visitarla si es la primera vez que la van a ver. Estoy aquí en el Almacén del Vino de Fernández y muy entusiasmado. Noelia, qué gusto, te saludo con dos. Con dos besos. Y sé que pronto nos estaremos viendo allá por España porque pronto voy a llegar ahí a Bodega Félix Callejo, que es una bodega que adoro. Bueno, tengo aquí al frente mío un mapa, una piedra, una foto, 3 botellas de vinos que 2 de ellos no los conozco, el Parajes de Callejo sí lo conozco, y a Noelia, que es lo más importante de este momento, es tenerla a ella aquí con nosotros. El otro día lo puse en las redes. Tuvimos una invitación a una feria de vinos de Ribera del Duero y de Rueda y había muchísimos vinos y el vino de la tarde, de la noche fue el Gran Callejo Gran Reserva. Probé ese día 50 vinos, claro, no los ingerí, estaba haciendo el arte de catar y no podía ingerir tanto vino, pero fue mi ganador. Qué bueno. Fue mi ganador en ese día. Gracias. Bueno, Noelia querida, qué gusto tenerte por acá. Acá estábamos viendo un mapa donde me estabas hablando del el área donde está ubicada la bodega. Quisiera empezar un poco por el origen, por tus padres. Cuéntame un poco o cuéntanos a los que te van a escuchar en el podcast cómo nace este proyecto. Pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Eduardo. Es un placer para mí estar aquí y poder explicarte nuestro proyecto. Y bueno, nuestro proyecto nace cuando nuestros padres, Félix y Pilar, decidieron, ellos ya se dedicaban mi padre al mundo del cereal y tenía viñedo, pero a finales de los 80, una vez que se funda la denominación de origen en el 82, digamos que mi padre vio la oportunidad de realmente se estaba dando valor a la zona y el poder elaborar su propio vino, ¿no? Entonces, hasta finales de los 80, que él empezó a pensar el proyecto, pues finalmente la primera añada fue en el 89. Y a partir de ahí, bueno, comienza su proyecto en Sotillo y bueno, nos fuimos incorporando, nosotros somos 5 hermanos y de los 5 trabajamos 4 en la bodega. Y nos fuimos incorporando. Primero se incorporó mi hermana Cristina, que siempre le ayudó en exportación y de hecho lleva exportación. Y luego se incorporó mi hermano. Mi hermano es enólogo y estudió en Madrid y luego tuvo la oportunidad de trabajar en Petrus. Imagínate tú en Petrus, por Dios, si no es el vino más conocido del mundo, junto a Remo y Cantí, y por supuesto Vega Sicilia en España, es uno de los más conocidos, ¿no? Sí, bueno, y la verdad es que eso marcó mucho también su experiencia sobre todo, pero también su manera de, cuando volvió a Sotillo, ver el viñedo, ¿no? Lo primero que hizo fue cambiar el sistema de trabajo que se hacía en el viñedo. ¿Coincidió con Berruet, con el señor Sí, Berruet? sí, con el padre. Con Sí. el padre. Porque ¿quién era? ¿Jean Charles el padre? ¿O el hijo de Jean Charles? No, él se llama... François Berruet, No, puede ser. Jean-Claude. Jean-Claude Berruet, claro, Jean-Claude. claro. Y lo primero que hizo fue cambiar todo el sistema de trabajo en el viñedo, ¿no? Entonces pasamos de un sistema convencional con el uso de herbicidas, pesticidas, a un uso ecológico, a un trabajo ecológico, ¿no? Y eso al final del día, más allá de todo el componente ambientalista o de tener una conciencia sobre el planeta, cambiar eso a ecológico mejora el vino. Bueno,
La clasificación al final ¿no? o en lo que se traduce es ecológico, pero lo que realmente supone es un trabajo hacia el suelo, es decir, sí, es lo que decimos, al final del día se llama eso trabajar en ecológico, pero realmente lo que él ha buscado, lo que buscaba cuando hizo ese cambio, era potenciar los suelos que tenemos en Sotillo, ¿no? Y eso pasaba por respetar la vida dentro de los suelos, ¿no? Por ejemplo, el uso de herbicidas, pues claro, machaca los suelos totalmente. Claro, y tú quieres, ¿no? que se refleje el suelo con todo lo bueno y con todo lo malo también. Sus imperfecciones son parte de su belleza, si se quiere, ¿no? Claro, y al final, dentro de cada uno de los tipos de suelo, el potencial es diferente y cada uno debe de expresarse, ¿no? Y para eso tiene que poder expresarse porque son suelos vivos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, el trabajo, no usar herbicidas, empezar a trabajar con cubiertas vegetales para también controlar el vigor y mantener un equilibrio dentro de la propia viña en función del tipo de suelo, ¿no? Pues eso sí se llama, al final se llama ecológico, ¿no? Pero fue un cambio, pues fue el primero, digamos, de los pasos. ¿Cuándo ¿no? fue este cambio? Porque ustedes empiezan en el 89, fue la primera añada. Sí. ¿Y el cambio se da en qué año? 2002 más o menos. 2002, qué interesante lo que me dices, porque yo descubro la bodega, y bueno, si no han visto los otros episodios que he hecho sobre Callejo, más o menos para el año 2006, 2007, bueno, en esa época estaba recién graduado de abogado, no tenía, digamos, tanta, y no es que tengo solvencia económica, pero era más moderado con las compras de vino, y me acuerdo ver el nombre de un vino que decía Bodegas Félix Callejo, Callejo Crianza, creo que era 2004 o 2005, creo que era 2000, ambas fueron muy buenas añadas, Sí. me corrige si me equivoco. Sí, fue muy buena. Pero veo que Wine Spectator lo tenía con 94 puntos y lo que me embrujó, me cautivó, porque bueno, cuando tienes esa puntuación, y yo en esa época creía en puntuaciones, ya no, y ahora sigo lo que mi paladar me dicta y no me importa la puntuación que sacó. O sea, ya creo que tengo suficientes años haciendo esto para no dejarme guiar por las puntuaciones. Pero en ese momento me llamó la atención que al lado ponía $20 o $21 que costaba el vino. Yo lo primero que hice fue ver si lo tenían en Puerto Rico. Y claro, ahí di con el Almacén del Vino, que antes estaba su tienda en la calle Matadero, ahora estamos en esta tienda espectacular en San Patricio, y fui a buscarlo y me enamoré de ese vino. Desde entonces los vinos de ustedes para mí son referentes, pero qué interesante entonces que se da el cambio unos años antes de esa boom, después fue un boom esa puntuación para ustedes. Sí, la verdad es que ayudó muchísimo, claro, sí. Y eso supuso también, o se empezó a ver el cambio o la evolución que estábamos tomando en la bodega, ¿no? Ya. Y cómo continuó, ¿no? A partir de esos años hasta llegar a los vinos que estamos elaborando hoy. Claro, porque hay muchas cosas nuevas aquí que no conocía. Yo me acuerdo que ustedes tenían un vino que la etiqueta era negra y decía selección de la familia abajo, y creo que decía Félix Callejo. Félix Callejo. Esa etiqueta cambió. Sí, cambió la etiqueta, el vino lo seguimos elaborando, sí. Sí, no, es que llevo años probando. Ok, tenemos 3 vinos y vamos a ir intercalando la historia. Nos quedamos con el cambio que tu hermano trajo de sus aprendizajes en Burdeos. Vamos a hablar de este primer vino. Estuve conversando hace poco con el amigo Santi Rivas de Colectivo Decantado, que es un crack absoluto en todo lo que hace. Es un enfant terrible. Me dijo que este era el mejor vino blanco de la Ribera del Duero. Palabras mayores. Nunca lo he probado. Háblame un poquito, Noelia, de El Lebrero. Bueno, el Lebrero es nuestro vino blanco de Albillo Mayor. Salud. Salud. Importante este ruido. Ahí está. Y el Lebrero surge porque queríamos hacer un vino blanco con carácter de guarda. Tanto José Félix como yo, cuando hemos trabajado fuera, hemos elaborado vinos blancos y queríamos hacer un vino blanco con ese carácter de guarda. Y decidimos recuperar la Albillo Mayor en 2009, plantamos 2 viñas, siempre en páramo, porque buscábamos este tipo de suelos calizos. Y las 2 viñas se sitúan en una zona de Sotillo que se llama El Lebrero,
que aquí en el mapa se refleja como suelos muy calizos. Estas zonas azules son suelos calizos. El nombre es del paraje, el El nombre es del paraje. Ya. Viene del Lebrero y otra viña que está por aquí que se llama La Virgen. ¿Y la bodega dónde está en este mapa? La bodega está aquí, en Ya. Sotillo. Vale, vale. Entonces, todo esto es el término de Sotillo y trabajamos ¿Y este solo es viñedo aquí. propio de ustedes? Solo trabajamos viñedo propio. Viñedo propio, perfecto. Entonces, el Lebrero procede de este tipo de suelos, que son suelos calizos. Entonces, aquí el Albillo Mayor tiene un carácter especial por el hecho de crecer en este tipo de suelos. Primero, por esta continentalidad tan acusada por la altura, situada en un páramo, o sea, totalmente desprotegida, con mucho aire, mucho viento, que eso también le ayuda a tener muy buena sanidad. Y luego, aquí lo que hacemos es 1/3 de la uva. Hacemos una maceración, una fermentación con pieles, Ya. como que fuera un tinto. Y los otros 2/3 hacemos maceración pelicular y luego fermentamos en huevo de hormigón y barrica de 500. De Este roble vino francés. es impresionante. Tiene todo lo que me embruja y me cautiva. Tiene una potencia sutil o una potencia prudente. Tiene una acidez perfecta. Tiene una nariz muy expresiva, pero no es una nariz que se sienta golosa, sino que se siente muy viva, muy sana, muy fresca, una fruta muy clara. En boca tiene una buena untuosidad sin ser cremosa, es como una nota de un peso muy bien llevado. Y hay todo tipo de flores, minerales, nueces. Es una nariz preciosa. Últimamente yo estoy en una época de mi vida que me gustan mucho los vinos de Jerez. Me gusta esa nota como anuesada, si se quiere. Y claro, obviamente esto es un albillo, pero ¿qué personalidad tiene este vino? Porque es el proverbial, ¿no?, puño de hierro en un guante de seda. Es un vino con mucho carácter, pero con mucha elegancia. Hacen 8.960 botellas. Qué belleza este vino, Noelia, les felicito. Está precioso, bueno, precioso. Gracias. Está muy bien equilibrado, balanceado, lleva muy bien sus 14% de alcohol. Qué belleza. ¿Hace cuánto están haciendo este vino? Pues la primera añada comenzamos 2012. Salía como vino de la tierra de Castilla y León, porque hasta el año 2019 no se podía elaborar como Ribera del Duero. Qué belleza. Siempre creo que aquí en este vino lo fundamental es la zona en la que se encuentra, porque son suelos también muy marginales, de hecho es el límite de la DO en esta parte. La ¿no? salinidad viene de la roca, de la piedra. Sí, de la piedra, del suelo calizo, ¿no? Y luego un respeto en bodega para poder realmente transmitir este paisaje donde crece, ¿no? Y de ahí que esa parte elaborada con pieles para realmente mostrar muy bien la estructura, la tanicidad, claro, sin pasar, ¿no? Sí, ¿no? Y luego un trabajo con lías, pero también como unos meses. Y luego ya paramos para que no... Lo que has dicho, la verdad es que me ha gustado porque tiene esa untuosidad sin pasarnos de cremosidad. Sí, sí, ¿no? sí, claro. Que es también lo que buscamos, que sea sutil, elegante, sin ser... Sin ser un aceite de oliva. Sí, sin pasarnos. Está delicioso el vino. Estoy recogiendo unas copas, pero como tenemos la magia de la tecnología, no se pierde el sonido. El próximo vino que vamos a probar, y quiero seguir hablando un poco de la familia y de la historia. Tu hermano trae estos cambios en el año 2002, empiezan a implementar. ¿Y qué otras cosas pasan en ese momento? No sé si estoy en lo correcto cuando digo lo siguiente. Yo cuando probé ese primer Callejo Crianza 2005-2004, me gustó mucho porque sentí frescura y acidez a pesar de estar en el medio de una era donde los vinos en la Ribera del Duero estaban hechos con un estilo muy californiano, muy goloso, mucha barrica nueva, mucha fruta saturada, mucha fruta concentrada, que hoy en día eso ya está en desuso. Hemos visto, pues, esta era la época que J. Miller le ponía 100 puntos a vinos que tuvieran 15% de alcohol y barrica nueva y estos vinos pornográficos, perdona la palabra. Pero cuando probé ese Callejo y pagué $20, $22 por ese vino,
dije, wow, aquí hay algo femenino, aquí hay y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Hoy hay que ser políticamente correcto, ¿qué es eso de un vino femenino? No, sentí un vino con perfume, con acidez, a pesar de ser un tinto, y dije, aquí hay o una contracorriente o tal vez mantener un estilo que era el que estaba antes de estos vinos hiper concentrados. No, no sé si sigues mi línea un Sí, poco, sí, pero te entiendo. cuando probé ese vino dije, qué belleza que esta gente no está haciendo lo mismo que están haciendo todos los demás y sin embargo dentro de este estilo logra un éxito pleno. Porque en esa época, ¿te acuerdas que Ribera del Duero estuvo creo que 15, 20 años haciendo unos vinos para agradar a cierto tipo de críticos? ¿Me sigues? Sí, sí, sí. Sí, nosotros, claro, en esa época también, o alrededor de esa época, ya el cambio con el tipo de barrica se pasó de todo roble americano, ya trabajamos todo roble francés para 2005. Entonces, claro, eso también marca un poco el estilo. Y ya empezábamos a diferenciar en cuanto a tipos de suelo, que es lo que hemos ido haciendo a lo largo de este tiempo, ¿no? Y luego ya me incorporo yo y decidimos ya realmente, bueno, organizar bien el proyecto en cuanto a el sistema de clasificación que estábamos llevando hasta entonces, que era crianza, reserva, ¿no? No nos convencía porque no llegábamos a realmente la idea que teníamos a la hora de reflejar los vinos o reflejar el paisaje en los vinos, no nos dejaba esta clasificación. Entonces, a partir de pues, mediados de 2000, finales de los 2000, de la primera década de los 2000, empezamos ya a, mira, vamos a dejar de hacer este tipo de clasificaciones porque no nos permite a nosotros reflejar el paisaje, sobre todo teniendo en cuenta la diversidad que tenemos en Sotillo, por estar en esa parte, ya lo puedes ver aquí en el mapa, que en un trozo tan pequeñito tenemos desde las zonas más regionales, que es lo que implica más parte dentro de Ribera, a suelos muy diferentes como son los suelos de páramo. Entonces, ahí ya dijimos, hay que adaptar toda la bodega al paisaje. Entonces, había que transformar la bodega para poder trabajar en mínima intervención, es decir, depósitos mucho más pequeñitos que nos permitiera separar todos los suelos y poder hacer vinos que hicieran, que tuvieran reflejo en el origen, no en el envejecimiento, sino que la principal característica fuera el origen de Claro, donde venía. qué belleza lo que dices, porque todos tenemos, bueno, no todos tienen tonelería, pero la barrica se la puedes comprar, bueno, son las mismas personas tal vez que las venden, las de gran calidad, pero los suelos son distintos para todos. O sea, no hay dos bodegas con el mismo tipo de suelo en ese sentido. Entonces ustedes tal vez están pensando correctamente que iban a embotellar lo que está debajo de la tierra y no lo que está en la sala de tueste. Claro, al final nosotros nos dimos cuenta que sí, vale, estábamos en Ribera del Duero, pero dentro de Ribera del Duero estábamos en Sotillo de la Ribera. ¿Qué altura tiene el área donde ustedes están? Pues mira, la parte de las partes más altas que tenemos aquí el Lebrero o Val del Roble, que son dos páramos, está a 930 metros. Wow. Y la parte sur de Sotillo se encuentra como a unos 810 metros, 830, hasta llegar al río Duero, que quedan como otros 10 kilómetros, y el río Duero se encuentra a 750 metros. Hace un rato me hablaste de tu hermano, pero obviamente tú tuviste una experiencia impresionante ahí donde la bodega que fundaron Bart y Daphne Araujo, ¿verdad? Sí. Araujo en California. Eso lo compró ahora el grupo quien Moegenes. ¿Y quién compró Sí, Araujo? Louis Vuitton. Sí, sí. Creo que lo compró uno de los grandes. Los de Clos de Tart. Sí, sí, bueno, sí, compraron, pero... Henri Pinot. Sí, exacto. ¿Estuviste en Araujo en qué época? Pues estuve en dos veces, 2007 y volví en 2010. Una grandísima. ¿Qué aprendiste de Napa Valley? Bueno, aprendí primero la familia con la que con los Araujo fue un auténtico privilegio, porque... Altagracia hacían ellos, ¿te acuerdas? Sí, Altagracia, sí, sí, sí. Bueno, tuve la oportunidad de trabajar con ellos y, claro, es una bodega muy pequeñita, una familia encantadora, y más allá de aprender
quizás unas técnicas concretas, yo aprendí una cultura de trabajo, de hacer, de saber hacer. Luego ellos trabajaban en el viñedo en ecológico y en biodinámico. Eso me abrí, por eso volví en 2010, Claro. porque dije, wow, yo tengo que aprender todo el manejo que se hace aquí en viñedo, ¿no? Y tuve esa oportunidad. Y luego también ellos estaban haciendo vinos que en aquella época iban un poco a contracorriente de lo que se estaba haciendo en Napa, ¿no? Entonces eso también me servía a mí ellos me decían de broma, mira, nunca vamos a tener 100 puntos, Noelia, nosotros no, y claro, yo en aquella época pues tampoco lo entendía muy bien, ¿no? Pero luego es verdad que me van viniendo como recuerdos de esa época y digo, ostras, es verdad, esto viene de haber estado con ellos también, de haber aprendido, ¿no? Y fueron súper generosos porque, mira, me llevaban a ver muchos viñedos, no tenían por qué hacerlo, yo tenía 24 años, una pipiola, ¿no? Pero me llevaban con ellos, no, tenemos que ver este viñedo, vamos a hacer esta presentación en este restaurante, quiero que vengas y lo veas, ¿no? Al final del día es eso, no es la gente que está detrás de estas etiquetas. Yo me he dado cuenta, claro, no puedo decir que estoy en la industria del vino per se, pero bueno, llevo comunicándola muchos años y he conocido a todo tipo de personas de todas partes del mundo y siento que hay una generosidad natural, claro, hay Wow, competencia, sí. pero la gente que trabaja en esto, que lleva por el mundo no solo a su país, sino a su lugar, a su provincia, a su comarca, a su paraje, eh, vive feliz de lo que hace, le gusta lo que hace. ¿Y cómo fue eso de trabajar con Cabernet Sauvignon, Merlot, cosas que tal vez no ves mucho en Callejo, si los trabajas en No, Callejo? no los trabajamos, no. Bueno, trabajamos un poquitín de Merlot, pero bueno, fue una experiencia muy buena en el sentido de que ellos también trabajaban mucho la parte del viñedo porque todo era una finca propia y eso para mí me da mucha experiencia en cuanto a cómo enfocaban ellos, por ejemplo, pues la vendimia, los distintos tipos en 15 hectáreas o 13 o 14 hectáreas creo que son, hacíamos más de 40 fermentaciones. Eso era como wow, o sea, increíble, ¿no? De ahí también la idea de, no, tenemos que ir a envases pequeños para realmente, pues fíjate, en 14 hectáreas, separar tantísimo, nosotros que tenemos un paisaje súper diverso, había que separarlo, y sobre todo en envases pequeñitos para que fueran fermentaciones, ellos hacían fermentaciones espontáneas con levadura natural, muy suaves, ¿no? Y muy respetuosas. Entonces eso también, eso lo aprendí, o al menos me empapé de esa cultura. Y la verdad es que fue una experiencia muy buena. Qué Muy bonito lo buena. que dices sobre la calidad humana de los Araujo, que trajiste un poco ese saber hacer de ellos como como personas, y tu hermano trajo de Petrus un poco toda la técnica del viñedo. Entonces tienes la combinación de tierra y ser humano, tierra y gente, que al final es lo que permite que salga el vino. Vamos entonces ahora a probar este Parajes de Callejo. Háblame de este vino desde que lo probé. Andrés Lugo, mi apreciado amigo, sommelier, director del portafolio de vinos de aquí, me dijo, tienes que probar este nuevo vino de Callejo. Yo creo que este vino llegó a Puerto Rico por primera vez como hace 4 o 5 años, puede ser. Puede ser, sí, puede Sí, ser. y desde que vi la botella, primera vez que veía una botella borgoñona de hombros abajo, dije, tal vez es un vino delicado, floral, tal vez un vino con más fruta, menos barrica, más fresco. Cuando sacaron el Parajes de Callejo, luego de años de tener éxito con el Gran Callejo, con el Félix Callejo, ¿por qué deciden sacar este vino? Pues Parajes de Callejo surge como... Habíamos empezado a trabajar con Albillo Mayor, y en un reflejo también de buscar un vino que representara muy bien Sotillo, porque para nosotros Parajes es como nuestro village wine, ¿no? Porque tiene mucha parte de esta zona norte de Sotillo con mucha caliza, ¿no? Y aquí quisimos recuperar también una tradición de una cofermentación, un fill blend de tinto fino, garnacha y albillo mayor. Entonces aquí cofermentan las tres variedades en depósitos de hormigón, que también es algo que teníamos muchas ganas de... Cofermentan juntas. A Cofermentan lo juntas, Ródano, Bionier con Syrah. las tres pieles juntas, o sea, la suerte que tenemos es que el albillo mayor madura prácticamente a la vez que el albillo mayor, que la tempranillo.
Y luego con la garnacha lo que buscamos, tanto como con el albillo, es una acidez de manera natural. Claro. Entonces, poder tener las tres pieles juntas en la fermentación es increíble. Este Aparte, vino es muy coqueto, es un vino con mucha fruta, pero también hay una floralidad. Hay aquí, siento muy poca o nada presencia de barrica tostada, o sea, siento mucha fruta. ¿Cuál es el roble, el tratamiento de roble aquí aquí? hacemos un año en envase grande, barrica de 500 ¿Pero y fudre. nueva o nueva? Parte nueva, puede haber aquí en la añada 21 un 30% nueva. O sea, siento definitivamente el tueste de la barrica, pero creo que se quiere sobresaltar. Sí, son tostados muy ligeros. Pero se quiere o sea, lo que detecto más es suelos, mineralidad y fruta, por supuesto, mucha fruta. Sí, aquí hay bastante componente de caliza en el tempranillo. El albillo mayor procede del lebrero y la garnacha está justo al lado del lebrero, o sea que también está en páramo. Y aquí, sobre todo, mira, nos queremos alejar mucho del concepto de estructura y acercarnos más hacia la textura. Y buscar esa fluidez, sobre todo en Sotillo, con ese carácter tan continental por la altura, Es un vino reflejarlo. jovial, muy jovial. Es un vino que está perfecto para aquellos de ustedes que me están escuchando. No, si mal no recuerdo, no es un vino con un precio exorbitante. Creo que este vino está en 30 y pico de dólares, más o menos. Es un vino para conocer un poco lo que hace Callejo, es perfecto. También, por supuesto, hay un vino que ustedes hacen que se llama Flores de Callejo, que es muy rico. Es justo, digamos, el que está por debajo de este vino, que para nosotros es como un vino regional. Que es riquísimo también. Los que me están escuchando tienen que descubrir esta bodega de Ribera del Duero y, por supuesto, van a ver en profundidad cuando haga mi visita, Dios mediante, la tercera semana de junio. Bueno, entonces ya me contaste, y vamos antes a hablar del último vino, vamos a hablar un poco de la historia familiar. Tú te incorporas, traes un poco de tu aprendizaje de Araujo. ¿Y qué ha pasado, digamos, en los últimos... Vamos a tomar de tu segunda experiencia en Araujo, que fue en el 2010, de allá para acá, 14 años más o menos? ¿Qué cambios, qué ha hecho la bodega? Háblame un poco de eso y quiero que me hables, si puedes, un poquito de lo que yo te comenté, que fue mi percepción, tal vez estoy errado. Pero en esa época que en Ribera del Duero estaban haciendo estos vinos muy saturados, ¿ustedes se montaron en esa ola o se quedaron más bien haciendo los vinos que siempre hacían? Nosotros decidimos, mira, cuando volvimos a la bodega y yo fui la última en incorporarme y decidimos organizar bien el proyecto, ahí comenzamos otro viaje. Bueno, y supongo que no terminaremos, que es un viaje hacia nuestras raíces y sobre todo a intentar transmitir la autenticidad de esta zona en concreto. Entonces, eso nos lleva bueno, un poco como una especie de obsesión en cuanto a intentar reflejar el potencial de cada uno de los suelos que nos encontramos. Y eso también implica lo que te decía, alejarnos un poco de esa estructura para ir acercándonos más hacia un concepto de textura en los vinos. Y evidentemente eso implica ir hacia envases un poco más grandes en cuanto al envejecimiento, combinar también con hormigón, porque el hormigón para Claro, nosotros... menos maquillaje, más lo que está debajo de la tierra, más sí. pureza. Claro. Entonces, eso también nos implica en bodega transformar la bodega para hacer mínima intervención. Y eso ha llevado tiempo, ¿no? Porque hemos renovado completamente la bodega. Argentina está un poco haciendo lo mismo, de haciendo unos estudios de microparcelarios, ¿no? El amigo Alejandro Vigil, que es un genio allá, he hablado varias veces con él, de ir cada vez ese círculo haciéndolo más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito para buscar unas identidades muy específicas, muy individuales, un poco lo que en la Borgoña se da, ¿no? Que tienes un viñedo y el de al lado es totalmente distinto. O sea, están un poco en estos últimos años haciendo estos estudios de parajes muy particulares. Claro, sí, total. De hecho, mira, hace como en un mes o así estuve en Argentina y tuve la oportunidad de visitar a productores súper buenos, ¿no? Y me encantó cómo ellos están en este punto, ¿no?
la búsqueda de realmente transmitir el paisaje. ¿Fuiste a Gualtallarí? Sí, 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 sí. Ese es el gran cru de ahí ahora y lo que están haciendo es impresionante. Claro, un poco cuando me hablaste de lo que están haciendo ustedes me llevó a esas entrevistas que hice con diferentes enólogos y bodegas de Argentina. Bueno, vamos a hablar de este Finca Valderroble. Este sí no lo conozco. El paraje de Callejo es maravilloso, es un vino extraordinariamente fresco y vivo y lo que tú dijiste, ¿no? Textura, mucha textura más que potencia. ¿Qué es esto qué es esta magia? Vamos ¿qué es esto? a Finca Valderroble, aquí subimos, digamos, a un vino de parcela, es el único vino de parcela que trabajamos. Y está situado en este paraje que se llama Valderroble, es un páramo a 930 metros de altitud, un suelo completamente calizo. De hecho, esta piedra es de Valderroble, la traje de allí. Y aquí mi hermano en 2004 empezó a hacer pruebas, porque no hay viñedo alrededor, pues un páramo, porque quería él plantar. Después de venir de Francia también se dio cuenta que los suelos calizos es un auténtico tesoro. Claro. Y claro, nosotros teníamos esta tierra en el páramo, mi padre la usaba para poner cereal, pero no se usaba como viña porque no era la tradición, digamos, ¿no? Entonces, finalmente en 2005 decide plantar con Tempranillo y Merlot. Un hombre que trabajó en Petrus, que es el Claro. paraíso del Merlot, tiene que tener Merlot. Yo creo que la echaba de menos. Entonces dijo, pues venga, Merlot, ¿no? Y no un poco, vamos a ir al límite, a 25%, ¿no? Y la verdad es que... ¿Qué es lo que te permite como máximo el consejo? Sí, 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 sí. Pero qué belleza de vino, qué locura. Voy a hacer un video separado aguantando esa caliza en mi mano. Me encantaría ahora que voy a estar con ustedes en la bodega a ver si tu hermano está allí, conocerlo, hacer una nota. Qué vino espectacular por Dios. Obviamente está esa fruta del tempranillo muy clara, muy evidente, con esa nota rústica que me encanta, esas hierbas, pero el Merlot le da tanta finura, por ahí sale una nota de pimienta negra, por ahí sale... Sí, y aquí cofermentamos también. Es decir, la viña se vendimia a la vez y cofermentamos la Merlot y el tempranillo en el mismo depósito. Son depósitos de hormigón. También la elaboración es mínima intervención, con apenas mojar un poquitín el sombrero, temperaturas muy bajitas de fermentación. Y luego un trabajo muy respetuoso también en el envejecimiento, con un año más o menos en barrica de 500, roble francés también, tostado muy ligero, y luego termina, al igual que parajes, terminan en hormigón. O sea, luego vuelven a hormigón y están 5 meses antes de embotellar. Es una seda, y Ribera del Duero, para mal o para bien, por los últimos años la gente los ha asociado con vinos de mucha concentración, golosos, saturados, amplios, hipertostados. Y mucha gente que le gusta Napa Valley Cabernet, pues va a Ribera y piensa tal vez en Rioja como algo más parecido a Borgoña o al Piemonte. Pero estos vinos me confirman a mí que cuando los Ribera están hechos de esta manera, puedes tener una preciosa convergencia de equilibrio, de potencia, de prudencia, de frescura, de fruta, y es lo que tú dices, ¿no? De textura. En la boca hay una salinidad al final, hay una nota sanguínea, hay una nota que es la mineralidad, es precioso este vino, por Dios. ¿Y hace cuánto sacaron este vino por primera vez? Pues hemos ido haciendo desde 2009 más o menos. Yo siempre digo que... ¿Cómo lo ha recibido la gente en España este vino? La gente que tal vez está acostumbrada a tomar otros... Hacemos un poco menos de producción, pero sí, pienso que ahora en Ribera del Duero estamos en un momento muy bueno porque realmente se puede ver la gran diversidad que existe dentro de Ribera del Duero. Es decir, hay muchos estilos y hoy por hoy pues está este estilo que estamos haciendo nosotros, sigue habiendo el estilo, ¿no? De que hablabas de crianza, reservas, pero perfecto. O sea, ¿esta es la otra Ribera o la Ribera que siempre fue? Claro, eso es... Eso es un debate, eso es para sentarnos... Sí, mira, esta afirmación la tuve yo en Argentina, ¿no? Porque estuve catando con
pues con Germán Masera, con un montón de productores, y en uno de ellos dije, ostras, este Malbec, wow, esto es increíble, si es que no parece un Malbec de los que yo probé en su época. Claro. Y me dicen, Sobre todo en Cobos. Claro, y entonces, ahí está, y entonces ahí me dicen, pero ¿y cuál es el estilo? ¿No? Claro. Y claro, dije, ay, he caído en mi propia trampa, porque es verdad que a mí cuando me dicen, estos vinos cuando prueban parajes o finca, no parece Ribera del Duero. No parece, no lo quería decir, no lo quería decir. Me lleva al Bierzo, me lleva esto un poco a unos vinos que me encantan de Tenerife, que tienen notas volcánicas, o sea, pero algo me dice al mismo tiempo que estos eran los vinos que se tomaban hace 30, 40 años, que por alguna razón, bueno, cayeron en desuso en esta parkerización, J. Miller, todos estos puntajes para el paladar norteamericano que le gustaba la concentración. Estos vinos están riquísimos. Entonces yo digo, siempre no parecen, digo, pero bueno, ¿y qué? Entonces, ¿cuál es el ¿Cuál estilo? es exacto? Entonces, cuando estaba hablando con Germán, es que creo que fue con Germán, decía, es verdad, he caído en mi propia trampa, ¿no? En mi propia pregunta. Sí. Pero al final, mira, yo siempre pienso que el paisaje no ha cambiado, no ha cambiado, lo que ha cambiado es la mirada y ha cambiado la interpretación. Entonces, ahora mismo en Ribera tenemos muchas miradas y muchas maneras de interpretar el paisaje, eso es lo bonito, para mí eso es lo más importante y que puede aportar mucha diversidad. Al final, Ribera del Duero es muy grande y muy diversa. Y hay espacio para todos. Y hay espacio para todo. Este vino es un espectáculo. ¿Este vino cuánto cuesta en España? ¿80 euros? No, está en torno a 30 y... Bueno, ya averiguaré el precio acá en Puerto Rico. Finca Valderroble, muy poquitas botellas. Aquí estoy viendo que esta es la botella 3.359. ¿Me dijiste que cuántas hacen? Unas 9.000. 9.000 botellas. ¿Qué? 9.000, sí, 9.400. Lo pone aquí. Qué belleza de vino, por favor. Noelia, qué privilegio, qué placer tenerte en el programa. Vamos a hacer otra nota para el canal de YouTube, hablando de vinos, pues tal vez un poco más conocidos para el paladar puertorriqueño, que tal vez un poco siguen un perfil de lo que ha sido la Ribera del Duero, pero con la magia de Callejo de saber que el carro cuando es bueno lo puedes acelerar y cuando no lo debes acelerar y llevarlo a esos extremos. Ribera del Duero puede producir mucha potencia, pero la clave es que haya prudencia en esa potencia. Noelia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Espero coincidir contigo, no sé si vas a estar cuando yo esté allá en España, en la bodega. Amigos, gracias por su sintonía, gracias por suscribirse aquí al podcast. No dejen de probar los vinos de Callejo, son auténticas joyas. Gracias al Almacén del Vino de B. Fernández por esta oportunidad y queden pendientes a la entrevista que vamos a hacer para el canal de YouTube. Un abrazo, Noelia, nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía. Aquí hay espacio para todos. Salud y como siempre, dale share.